porque no me ha dicho lo que ella ha expresado. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Un día, terminando la reunión, me dice, doctor Muro, ¿al final puedo conversar con usted un minuto? Sí, ¿cómo no? Y ahí viene la técnica de los 4 pasos, ¿no? Primero, describe el suceso. Cuando usted me dijo cierre la ventana y no me dijo por favor, está describiendo los hechos, y yo me sentí mal, me sentí esclava, me sentí mandada, etcétera. Yo sé, viene la empatía, ¿no? Yo sé que usted no lo hizo adrede, yo sé. Pero por favor le pido que la próxima vez que me lo diga, me diga por favor. Doctor, esto me hace recordar cuando era un niño y mi papá con sus amigos estaban en el pasadizo tomando, bebiendo licor. Y yo pasé corriendo por medio de ellos, saltando, ¡prum! Y me iba a comprar. Pues volví a pasar y la tercera vez mi papá me agarró, me dijo, ven hijo. Me agarró. Yo dije, acá aprende esto, cuando vas a pasar por medio de algunas personas, se dice, permiso, voy a pasar. Y se me quedó esto aquí. Pero si no me decía, nunca iba a aprender. Iba a saltar como un corderito todas las veces. Importante es que nuestros padres nos enseñen estas cosas. Y lo que dice el doctor es claro. A veces nosotros no sabemos porque nuestra mente está en otras cosas y la gente a nosotros ya no se ha evaluado, ya no se ha visto, ya no se ha descrito, ya no se ha dicho cómo somos. Ese es creído, ese es malo, que se ha creído, sin habernos conocido primero. Y después ellos sacan sus propias conclusiones. ¿Cuántas veces me dijeron a mí, ese pastor es creído, mira cómo camina? Pero cuando me conocen, no le estoy diciendo la verdad. Pero tú caminas bonito. No, es la verdad. Y cuando me escucha y cuando converso con ellos, tiene un buen porte. muchos me dicen, Sí. pero pastor, perdóneme, he pecado. ¿Por qué le digo? He pecado. Porque he hablado mal de usted y decía que usted es un creído. Mira cómo anda desde el otro. Pero no me conocían. No se acercaron a hablar conmigo. Ese es un hábito que tiene, un mal hábito que tienen las personas en vernos, a evaluarnos a nosotros. Ese es el prejuicio, sin acercarse, ¿no? A nosotros. Hay que entender esto, que nuestros hijos van a tener expectativas que muchas veces no son reales. No son reales. Por ejemplo, dicen, papá, yo voy a ser el jugador que va a llevar a Perú a la Copa. Y a veces no se cumple. Es un buen anhelo, pero no sabemos hasta dónde será cierto. Entonces nosotros tenemos que manejar siempre con sabiduría y hacer cosas que sean reales. Hablar con fe, pero reales. No podemos decir, sí, hijo, tú vas a ser el que va a llevar a Copa al Mundo, yo ya te veo jugando, estás ahí, tú eres el que mete el gol, que va a hacer que Perú sea el Mundial 2040 de ellos. Van a hacer un Teófilo Cubillas. Yo creo que puedes decirle más bien de forma de enseñanza de vida. Yo sé que vas a lograr todo lo que te propongas. Y lo mejor que puedes hacer es confiar en ti y en tus virtudes. Y donde llegues, recuerda que lo hiciste porque creíste en ti y Dios te ayudó. Hay que transmitir las expectativas de una forma correcta. Tenemos que hablar con nuestros hijos porque a veces tendemos a idealizar las cosas, hermanos. Idealizar las cosas. Como dije alguna vez, a nuestros hijos en casa les tratamos, por ejemplo, de una forma. Tú eres mi príncipe, tú eres mi angelito, tú eres mi bello hijo. Pero en el colegio nadie le va a decir príncipe. Nadie le va a decir mi angelito. En el colegio va a ser atacado hasta por bullying. Entonces tenemos que compartir y expresar las expectativas que van a existir de forma muy real. ¿Y sabe qué? Para esto uno tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que no se puede recuperar. Algo que no puedes recuperar, el tiempo. Uno tiene que tener, a mí me dice, pastor, me cuesta soportar a mis hijos. No los tienes que soportar, tienes que disfrutar de tus hijos. Tienes que sentarte a hablar. Yo, por ejemplo, ahorita estoy con ustedes, pero todos los días que Dios me permite, tengo mis minutos, mis 15 minutos de conversación con cada uno de ellos. Me tomo 1 hora. Si estoy con ustedes 1 hora, a ellos también tengo que darles 1 hora, ¿verdad? Entonces, hablo con cada uno. ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Y ellos me hablan sus gustos, sus deseos, su regalo que quiere que le traigan, ¿no ve? Le mostré el pin que me obsequiaste a mi hija. Uy, se entusiasmó. Papá, es un avión de diamantes, me dijo. Yo le dije, sí. ¿Cuánto cuesta? Me dijo. Yo le dije, no te puedo decir porque realmente, hija, no estás capacitada para esos precios. Cuando realmente me lo obsequiaron, me lo regaló José, y te agradezco, hijo, esto va a llegar, va a volar hasta Perú, ¿no ve? Ahora cuando le mostré a mi esposa el poncho, y yo le dije, mi amor, mira el poncho, ya tienes para viajar al campo cuando te haga frío, pero yo le dije, todavía aproveché, si esto abriga,
pero nada calienta más que tus dulces brazos. Ya me puse romántico. Corte, por favor. Quiero volver. Comunicación activa, ¿no? Escucha activa, comunicación Entonces activa. estamos viendo que lo más importante de la comunicación es la actitud, ¿no?, de poder expresar. Entonces, acá hay un pensamiento que me viene a la mente y es así, ¿no? Lo importante no es lo que dicen tus palabras. Lo importante es lo que yo puedo sentir de tu expresión, ¿no? Entonces, la comunicación verdadera es poder expresar y que la otra persona pueda sentir lo que yo estoy expresando. Y para eso necesitamos una comunicación activa, una comunicación empática, una comunicación verdadera, ¿no? Entonces tenemos mucho por aprender como padres. Cada Y día. los adolescentes están en una etapa en la que buscan ser aceptados y que también sean escuchados y que sus sentimientos sean entendidos, ¿no? Y qué importante es estar cerca a ellos para aconsejarlos, para guiarlos dentro de este mundo que ofrece tantas cosas, pero que también si no sabes manejar información, si no sabes manejar sentimientos, vas a cometer muchos errores que incluso te pueden costar a lo largo de la vida. Yo revisaba un poquito información hace tiempo atrás sobre estos asuntos de los adolescentes, los jóvenes, y me puse a indagar el tema del suicidio. Y lamentablemente pues sabemos que hay unos niveles de edad en suicidio, pero cuando revisé los países con mayor índice de suicidio, no sé si alguien tiene un poco de información de esto, pero entre los países con mayor índice de suicidio, alrededor de 34,000 personas por año, si no me equivoco, es Japón. Japón es uno de los países con mayor índice de suicidio y uno se pregunta la modernidad, el avance tecnológico, la educación, el formalismo, la disciplina que manejan ellos podría llevar a que ellos realmente pues no tengan deseos de morir, pero aún hasta en su cultura está metido el tema de la muerte. Hay un parque que se llama el Parque Las Almas, donde mucha gente entra a suicidarse. Pero ¿a qué voy con esto? El harakiri también. El harakiri también, pero ¿a qué voy con esto? Voy con esto de que hay un dato muy, muy preocupante. Hicieron una revisión cuál es el mes donde más se suicidan. Si en cada mes se suicidan 80, 100 personas, en ese mes se suicidan el doble, 200 personas. ¿Y sabe qué mes es? El mes que comienzan las clases. Hay jóvenes que prefieren quitarse la vida antes de volver al colegio. ¿Por qué? Porque están siendo presionados, porque están viviendo en un mundo que para nosotros un insulto tal vez no es nada, porque hemos venido de una escuela donde nos llamaban así, oye gordo, botija, cuatro ojos, almóndiga, ven, y así éramos nosotros. Pero hoy la sociedad nos ha sensibilizado demasiado, porque no es que el bullying apareció, el bullying siempre existió, solo que ahora se ha puesto de moda. Entonces, nuestra sociedad está afectando, y en Japón muchos jovencitos adolescentes prefieren suicidarse antes de volver al colegio. Qué importante es poder también trabajar en las frustraciones, en las desilusiones que pueden tener nuestros hijos para capacitarlos y resistir. Y hacerles más fuertes, ¿no? Hacerles fuerte ante eso que puede pasar para que también en el colegio ellos puedan también hablar, defenderse, decir las cosas como son, ¿no? Que es muy importante. Y volverse resilientes a esa edad, ¿no? Porque ahí estamos aprendiendo que en un futuro vamos a enfrentar situaciones límites, ¿no? Claro. Y qué importante que el adolescente entienda que ese es el momento para formarse. Y que también sería importante ver y validar el tema de los sentimientos del adolescente, ¿no? Validar también cómo está comunicándose con nosotros. Es decir, no de repente estar de acuerdo con lo que está hablando, porque eso sería también llevarlo por otro camino, sino expresar que estamos entendiendo por lo que está pasando y estamos entendiendo la experiencia nueva que está pasando ahora, porque para ellos también es algo nuevo lo que están descubriendo, como estar en el colegio, por ejemplo, aquí en Perú se pasa de primaria a secundaria y es un cambio totalmente grande, porque ya en primaria, por ejemplo, los profesores están muy pendientes
conscientes de los niños, pero ya en secundaria los profesores no están tan al tanto, ya depende de cada curso. El adolescente comienza a experimentar de repente un desapego, ¿no? Un desapego tanto del padre como de la madre, y comienza a entrar más en sus amistades, en su entorno, en lo que le está rodeando, y ahí comienza a confundirse tal vez. Fíjese que quiero este caso, doctor, expresarlo. Una niña va a estar en el colegio, va a primer grado de primaria, entra al colegio, un colegio particular, cristiano, entre comillas, y estaba contenta la niña, llega al colegio, y en uno de de esas clases, una profesora le llama a la niña y le dice, dime cuánto es 1 más 1, un ejemplo, y ella no le respondió, y agarra el cuaderno y le golpea en la cabeza. Desde ese momento esa niña no quería ir al colegio. En su casa estaba muy bien tratada, bien cuidada, los padres le daban mucho amor. Entonces comenzó a haber un cambio en esa niña adolescente. La pregunta ¿afecta a veces las cosas de afuera a nuestros hijos adolescentes más que los de adentro? Claro, y justamente el pastor estaba hablando de un tema muy importante, que es la frustración. ¿Cuál nivel de frustración tienen nuestros adolescentes el día de hoy? Si nosotros definimos, la definición de frustración es cuando un obstáculo impide que podamos satisfacer una necesidad. Los seres humanos tenemos muchas necesidades que satisfacer, y los jóvenes más aún. Pero cuando un obstáculo se antepone y no me permite satisfacer mi necesidad, inmediatamente mi psicología genera un estado de frustración que tiene una serie de reacciones, entre las cuales está la agresión. Por eso que muchas veces el adolescente es muy agresivo, ¿no? Porque está queriendo desaparecer ese obstáculo. Ahora, lo interesante es la pregunta, ¿cuántas veces nosotros como padres somos obstáculos para nuestros hijos, para que ellos satisfagan su necesidad, en vez de ser canales para ayudarlos a satisfacer necesidades? Como decíamos, hablábamos de este caso, los niños cuando son afectados psicológico mentalmente, ellos van a reaccionar con el temor de aislarse. Ahí necesitan 2 cosas, lo profesional, psicológico, la psicología, y también la parte espiritual, Dios, para que puedan salir de ese trauma que le llaman un trauma psicológico, ¿no? Porque esa niña o ese niño jamás va a salir de eso y va a mirar a todos los profesores del colegio como los malos, como los agresivos. Eso afecta, y muchas veces esos niños cuando crecen se hacen agresivos con sus compañeros y no se entiende por qué, ¿no? Bueno, ahora hay que entender que los factores que se pueden dar fuera de casa van a influir en los hijos, pero la reacción de los padres también va a influir en los hijos. El caso que tú dices, que esa niña recibió un golpe de la profesora y la niña recibió pues una afectación emocional que lo transmitió a sus padres. ¿De qué manera? No hablando, sino transformando su comportamiento. Y los padres tal vez sobre eso, sin entender ese cambio, creyeron que era pues rebeldía, actitudes de malcriadez, pero en algún momento ellos tendrían que identificar. Por eso, cuanto más estés conectado con tus hijos, más rápido te das cuenta que hay algo que les afecta. Por ejemplo, a mí me pasa, yo los recojo casi 4 veces por semana del colegio, mi esposa 2, y cuando venimos siempre tenemos nuestro ritual. Suben al auto, empiezan a subir uno por uno, la más chiquitita sale 15 minutos antes, los siguientes salen 15 minutos después y la última sale 15 minutos tarde. Todos suben al auto, tengo sus botellas de agua, empezamos a escoger la alabanza, cada uno escoge una alabanza y vamos cantando, vamos adorando. Si es un día específico, compramos helado para el camino, pero yo me doy cuenta cuando el que tiene que escoger la alabanza dice, no, escojan ustedes. Y ahí hay una señal, que no están las cosas normales. O cuando empieza a pelear, no, yo quería el helado morado, cuando es el que recibe el sabor que le toca. No, yo quería el morado, ¿por qué siempre me quitan a mí no me dan nunca nada? Yo siempre soy el último. Entonces, esas reacciones yo las corrijo, le digo, basta, tranquilízate, podemos buscar otro morado. Pero ya me está alertando. Entonces llego a casa con mi esposa y le digo, esto ha pasado con tal de los niños. Entonces me dice, tienes que hablar con él. Comemos y después en el momento del break lo llamo al cuarto y le digo, hermano, quiero hablar contigo, hijito, ven.
Y viene al cuarto y ¿cómo estás? Bien, échate a mi lado y nos echamos. Preparo el ambiente y le digo, ¿sabes qué? ¿Algo te ha pasado? ¿Te sientes mal? No, papá, todo está bien. Dime, háblame. Soy tu papá. Bueno, papá, es que hoy día había una niña a mi lado que me estaba hablando y estábamos riendo y vinieron 2 muchachos que me empezaron a decir 4 ojos, porque usa lentes, 4 ojos. Y me dio una rabia que se burlen frente a esa niña de mí. Y me molestó. Ya, entonces ya identifiqué, entonces sé qué área tengo que trabajar, sé en qué momento tengo que actuar para que después de que me explique todo, no le corte, no le diga nada, le lleve a un consejo saludable. No le digo, hijos, esos que te han molestado son enviados de Satanás. Son demonios camuflados de niños. Porque hay gente que así, uno tiene que tener, hablan, claro, uno tiene que hablar y decir, Así hijito, hablan. tus compañeritos tal vez han sentido celos porque estabas con una niña bonita, o tal vez se han sentido molestos porque tal vez el día no les fue bien. Entonces yo tengo que transmitirle algo de que haga que esta persona, que es mi hijo, sepa reaccionar a la próxima. Muy importante la confianza. Por ejemplo, en mi caso, yo con mi hijita que ya está entrando a la adolescencia, uno se da cuenta, doctor, cuando en su carácter, por ejemplo, ella es bien risueña, pero llegué a un momento que cuando ella regresaba siempre, papá, salúdame, ¿cómo estás? ¿No? Y llegó un momento que ella vino cabizbaja, entonces yo me di cuenta, algo pasa, algo ha sucedido. Y como dice el pastor Marcelo, es preparar el ambiente, ¿no? Y yo la saqué al patio, empezamos a caminar, empezamos a hablar y me cuenta, ¿no? Papá, estoy triste porque no me dejaron jugar vóley, me aislaron, me dijeron, no, tú no. Y eso me dolió. Y ver las lágrimas de mi hija, eso como que a mí me conmovió, ¿no? Entonces, trabajar en eso. Le dije, no te preocupes, hija, tú vas a jugar, tú sabes jugar vóley. Y lo que hice es comprar la pelota y con ella empezar a jugar, a practicar, a hacerle sentir que ella, ¿no?, puede hacerlo. Y cuando de pronto a los días venía y me dice, papá, ahora me dicen que yo sí puedo y que yo voy a estar porque soy más alta y voy a estar adelante. Entonces, qué bonito es poder trabajar en eso y fortalecer también, ¿no? Ahora, qué importante es crear el ambiente de una conversación. Voy a contar mi experiencia y no sé si califica como trauma psicológico, pero papá ni mamá conversaban mucho conmigo, pero las veces que me llevaban y me sentaban para conversar era o para regañarme porque ya había hecho algo en la calle y ya le estaban dando las quejas y me iban a reclamar algo. En los primeros meses de matrimonio, mi esposa es muy dialogante, ¿no? Le gusta todo el formalismo. Y llegaba a casa después de trabajar y me decía, amor, un segundito, ven, hay que sentarnos para conversar. Y yo ya estaba predispuesto... Que te va a regañar. Que me va a regañar o que me va a corregir algo. Entonces, no sé si califica como un trauma, pero aquí voy. Qué importante es generar los ambientes ideales para poder conversar con el adolescente y también las formas, ¿no? Las formas que son muy importantes. Saca tu cita para poder ver el caso. Claro, porque acá no muy- podemos... Sí, de verdad que sí. Lo que yo sí te puedo decir desde mi rubro es que tú vas a ser un buen padre. Tenlo por seguro. Y aparte de esto, lo que no hicieron contigo como padre, tú lo vas a hacer con tus Claro. hijos. Porque hay una página que se te ha entregado para que la escribas y la mano que va a guiar el pincel no es la tuya, sino es la mano de Dios con la que vas a poder escribir una historia diferente. Así es que practica con tu esposa, aprende y lo que no pudieron hacer contigo, mejóralo con tus hijos. Lo que dice el pastor Marcelo es algo muy cierto y con una experiencia. Allá en la ciudad de Ucayacu yo estaba como pastor y mis hijos estudiaban en un colegio nacional, Hans Victor creo que se llamaba. Y un día estoy en una iglesia y me mandan a llamar urgente que tenía que ir al hospital porque a mi hijo le habían cortado el brazo. Llego, entro a la emergencia, el paño de sangre, el brazo cortado de mi hijo, le estaban cosiendo. Y yo le miro, me mira, papá, me dice el hijo. Después, ¿qué te cosa conversamos? ¿Ya? Ahí estaba el auxiliar que estaba más blanco que una sábana. Y me acerco a él y le pregunto, ¿qué pasó? Que una de sus compañeritas, por accidente, le había cortado. Eso tiene una pena, definitivamente, porque sucede o no, la joven le había cortado. Entonces, cuando mi hijo ya se le cosieron el brazo, le pregunté qué había pasado, que estaban cortando en esos tecnopores
Y parece que la niña se había olvidado de sacar el scooter y se acercó y le llamó Job y ahí le cortó. Y ellos pensaban que iba a ser un escándalo, que iba a llamar a los abogados para denunciar al colegio, todo eso. Y me acerqué y conversé con ellos y con el director y con todo. Y dije, hay que tener mucho cuidado cuando los chicos tienen esa clase de instrumentos que va de esto. ¿Cuál era tu hijo? ¿Cuál era de tus hijos? Job, el segundo. Oh, ya. Hablé con Job y me dijo la versión que dice que él era novio de la niña. Y terminaron y ella cobró venganza. No fue así. Entonces, la niña estaba asustada. Pero ¿qué sucede? Que el papá de esta niña era delincuente. Era asaltante. Entonces ellos pensaban que yo iba a ir con toda la artillería de los abogados. Pero no hice eso, sino conversar con mi hijo. Le dije, hijo, que hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Yo sé que esto va a quedar marcado y quedó marcadito en su bracito definitivamente. Pero la pregunta es, a lo que voy es, mi reacción como padre fue la correcta, porque si yo hacía un escándalo que pudo haberlo hecho, eso hubiese terminado en un lío, en cerrar el colegio, expulsar al director, a los auxiliares, a todos ellos. Pero ¿cómo hubiese quedado esa niña? Después de un año murió el papá de esta niña. Que después de un año la niña le llamó a mi hijo y le dijo, perdóname por lo que te hice. Y cuando me cuenta mi hijo eso, le dije, entonces lo ha hecho sabiendo. ¿Y por qué lo hizo? La pregunta era. Lo que estamos dando vueltas a un tema muy importante que es la comunicación y estamos viendo que muchas veces nosotros somos obstáculos para las necesidades de nuestros hijos y no debemos ser así, sino al contrario, debemos ser canales para poder abrir la comunicación con nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan tener confianza con nosotros y podernos decir las cosas que nosotros queremos saber. Es importante entonces establecer un clima de confianza. Yo quiero... me has hecho acordar de un caso también, ya que estamos contando casos que pueden ilustrar a nuestros televidentes sobre este tema de comunicación. Mi hijo tenía 15 años, tenía 14 años, estaba en cuarto de media, y un día me dice, papá, no quiero ir al colegio porque me duele un poco el estómago. Yo siempre he visto que a veces los niños dicen, me duele el estómago, pero no es una realidad, ¿no? La realidad es de que no quiero ir. Y no sé cómo decírtelo. Entonces yo le dije, mira, hijito, vamos a hacer una cosa. Anda al colegio, vamos a hablar con el psicólogo. Y si te sigue doliendo en el colegio, entonces llámame por teléfono, yo voy y te recojo. Ya, bueno. Va al colegio, hablamos con el psicólogo, le decimos, mire, ¿qué pasa esto? Sí, ya no se preocupe. Entra el niño al colegio, yo me voy a trabajar. Y cuando de repente sucede un acontecimiento muy traumático para él. Entra el profesor de matemáticas, él está con dolor de estómago, le viene un retortijón y entonces levanta la mano y dice, profesor, ¿puedo ir al baño? Y el profesor de matemáticas, ya con cierta reputación de ser un profesor exigente, que no quiere que los alumnos lo tomen de sonso, le dice, por si acaso nadie sale al baño, cierra la puerta con llave. Nadie sale hasta que toque el timbre. Me dice, papá, me dolía mucho. Y me movía. Profesor, pero lo mío sí es verdad. No, señor, nadie sale al baño. Me dice, comencé a sudar. Literalmente, me dice, papá, quería ir al baño, no podía aguantar más. Era una desesperación, me puse a orar, decía, Dios mío, ayúdame, por favor. Me movía en mi carpeta. Profesor, quería salir corriendo, no sabía qué hacer. Después de un tiempo, felizmente, toca el timbre, él sale corriendo al baño y va donde el psicólogo y le dice, mire lo que me ha pasado. Este profesor que no me ha permitido. ¿Qué generó eso? Generó un trauma. Claro. Al día siguiente mi hijo me dice, papá, nunca más quiero ir al colegio. Y ahí vino el problema,
porque le dije yo al psicólogo, felizmente que el psicólogo sabía lo que había pasado, y entonces me dijo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, por ser una excepción y porque de alguna manera el colegio ha tenido la culpa, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar todos los viernes a usted todas las tareas de su hijo para que las haga en el colegio, en la casa, y usted me las trae. Pero eso no lo podemos hacer por más de un mes. Así que por favor hable con su hijo. Yo hablaba con mi hijo, pero es un trauma. Y un trauma es un trauma, ¿no es cierto? Y entonces no sabía qué hacer. Pasó un mes, pasó 2 meses y mi hijo me dice, no quiero, no puedo. Intentamos, le dije, vamos al colegio conmigo, yo voy a entrar contigo al colegio. Y no se podía, porque estaba en la puerta del colegio y él me decía, papá, no puedo, siento que me duele, siento que no me van a dejar salir. Bueno, 2, 3 meses me puse a hablar con Dios, decir, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Yo no quiero también ser obstáculo de él, yo quiero ser una salida, yo quiero ser una solución. Y entonces un día estaba haciendo mi devocional, me acuerdo clarito, y estoy leyendo en Lucas 8 y veo algo muy interesante. Un capítulo, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hemos leído un capítulo miles de veces, pero un día nos habla, ¿no es cierto? Se abre y se ilumina, ¿no? Y total de que dice así, y Jesucristo, que estaba cansado, le dice a los apóstoles, crucemos al otro lado del mar. Entra en la barca y se va a dormir porque estaba cansado. En medio del mar viene una tormenta que casi hace caer la nave y los apóstoles se desesperan y lo levantan y dicen, nos vamos a hundir. Y Jesucristo sale y dice, ¿por qué no tienen fe? Y le hace un gesto al mar y el mar se vuelve una tacita de té. Y entonces Dios me habló y me dijo, ¿por qué Jesucristo le estaba diciendo por qué no tienen fe? ¿Fe en qué? Fe en su palabra. Porque cuando él había entrado a la barca, él había declarado, crucemos el otro lado del mar. No dijo, ojalá que podamos cruzar, ojalá que no haya tormenta. Dijo, crucemos, es una orden Afirmó. que Dios A ver si estaba llegamos dando, todos. ¿no es cierto? Y entonces me ayudó y un día le dije, hijito, vístete en la mañana. Y me dijo, papá, ¿voy a ir al colegio? No, le dije, vamos a ir a la playa. Nos fuimos a la playa y nos sentamos en el malecón. Y le dije, hijito, estuve pensando mucho en tu problema porque quiero resolverlo. Yo sé que lo vamos a resolver con la ayuda de Dios. Y ayer Dios me habló algo para ti y te lo voy a decir. Y le conté toda esta experiencia y le dije, hijo, Dios me ha dicho que tú vas a terminar el colegio porque Él lo está diciendo, porque Él lo está afirmando. ¿Qué te parece? Muy bueno. Me miró, movió la cabeza. Fuimos a la casa y al día siguiente a las 6 de la mañana había luz en su cuarto. Yo me acerco y le digo, ¿qué haces, hijito? Estaba vistiendo y me dice, voy a cruzar al otro lado del mar. Se volvió marinero. Vamos al colegio, vamos al colegio. Perdón, doctor, perdóneme. No puede soportarlo. Entonces, Me conmovió. es un ejemplo de no ser obstáculo a las necesidades de tu hijo, sino al contrario, formar parte de la solución. ¿Verdad? Muy hermoso, doctor. Le agradezco y me ha dado un buen consejo para cuando sucedan estas situaciones con nuestros hijos. Hay un artículo que quiero leer de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Dice, la comunicación con los adolescentes no va solamente a compartir dificultades o sentimientos difíciles. Es importante compartir también cosas divertidas, encontrar oportunidades para reír y ser cariñosos de una manera cómoda y divertirnos juntos. Reír mucho es maravilloso para sentirse bien y fortalecer la relación. Por eso, padre, siempre trata de estar con tu adolescente, ríe mucho con él y practica la escucha activa. Amigos, hermanos, debemos de terminar este episodio de Hombres a Padres porque no podemos hacer esperar más a los cafés, la tartaleta de fresa y el queque de zanahoria que nos está esperando. No, ¿todo eso? se nos acabó el tiempo. Gracias por estar ahí, gracias por permanecer y acompañarnos en este nuevo episodio de Hombres a Padres. Chao. Gracias por acompañarnos. No podemos hacer esperar más a esa torta de... Gracias por esta. La última. A ver, ¿cómo le iba a comparar?